Entonces, en la mañana de hoy, como decía, hemos hecho un breve resumen, pero vamos a pensar en algunos aspectos de Juan, eh, pero ¿qué decía Jesús de él? Creo que ya vimos lo que Juan decía, pero ¿qué decía Jesús de Juan? Y eso es algo como muy interesante, porque siempre digo, ¿qué dice Dios de mí? ¿Cierto? Y eh, es una medida, pues, la más importante. Finalmente Dios es el dueño de todas las cosas. Vamos a leer Lucas 7, 24 al 28 rápidamente. Evangelio según Lucas 7, y ahí encontramos la primera lectura del 24 al 28. Dice la palabra del Señor: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Quién? ¿De quién estarán hablando ahí? Jesús mismo, ¿no? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, la primera lectura ahí, encontramos el versículo 24, la primera frase. Bueno, Jesús está diciendo que Juan no era, que sí o que no era una caña sacudida por el viento. Y Jesús está hablando ahí de Juan el Bautista, y es muy interesante porque en varias ocasiones Jesús se refiere a él. Y hay otros personajes a los que Dios nombra, Jesucristo, eh, en su ministerio, ¿cierto? En su trasegar por la tierra. Pero aquí está hablando de Juan el Bautista. Dice que no era una caña sacudida por el viento. Habíamos hablado algo en cuanto a la personalidad de Juan, el carácter de Juan, su santidad. Juan no era fácil de doblegar. Eso lo vimos, ¿cierto? Juan no era una persona fácil de doblegar. ¿Qué se necesitaba para doblegar a Juan? ¿Qué se necesitaba? Cortarle la cabeza. No había otra manera. Hermanos, esto sin duda nos tiene que decir algo a nosotros en cuanto a convicción, en cuanto a un carácter, en cuanto a lo que hemos creído. No ser fáciles de mover, no ser fáciles de doblegar, cuando hemos creído y hemos sabido quién es nuestro Señor. Ahí está, el Señor diciendo, no es una caña sacudida por el viento. Versículo 25 nos muestra que tal vez había curiosidad de conocer a ese hombre, ese hijo de un sacerdote, ese hombre que había adquirido alguna fama entre la nación. Y el Señor Jesucristo aquí se refiere a él en cuanto a su vestimenta. Dice que no vestía con vestiduras delicadas. Y es que el Señor les resume, les dice, si buscan gente elegante, no va a estar en Juan. No está aquí. ¿Dónde están? En los palacios. Y de alguna manera esto nos habla de comodidad, de deleites. Juan el Bautista no era la persona que estaba buscando ni un reconocimiento, ni un nombre. No dijo yo soy hijo de Zacarías cuando mandaron a preguntarle quién era él. Solo dijo soy una voz que clama en el desierto, un instrumento de Dios. Ese no iba a ser Juan. En su humildad no buscaba deleites, no buscaba comodidad. Su vestimenta era algo grotesco, si se quiere. Y si pensamos en los días de hoy, esto no tiene sentido, ¿cierto? Los pastores en la actualidad, algunos, eh, perdón,
Si pensamos en la actualidad, los pastores con un título, con sueldo, con seguridad social, con pensión, con vacaciones, algunos con escoltas. No, ese no era Juan el Bautista. Ese no era Juan el Bautista. Y el Señor está diciendo, no, no, mire, si salieron a ver eso en él no es. Ni es alguien fácil de doblegar, no es una caña sacudida por el viento, pero tampoco es un hombre de deleites, un hombre de comodidades. Y eso nombra que había de alguna manera una curiosidad de conocer a este hombre que se estaba nombrando. Entonces, Jesús mismo había rechazado también la apariencia de parte de los fariseos. Marcos 12:38, Jesús dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Interesante, la vestidura refleja algo. Y ahí podemos pensar en el atavío de las mujeres, que el Señor manda, pero aún de nosotros. Pero que Dios lo que está reflejando, que lo más importante es sin duda lo interno. Y Mateo 23:27, bueno, ya vimos en cuanto a las vestiduras, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Interesante que Juan se refería a la multitud, generación de víboras. ¿Y por qué el Señor está adoptando una terminología de este tipo? Juan, de esta manera. Juan había hablado de esa manera a la multitud. ¿Por qué Jesucristo está haciendo lo mismo? Juan estaba preparando un camino. Y yo lo que veo aquí es que la manera de Juan llegar a la multitud fue respaldada por el mismo Señor, porque él mismo utilizó los mismos términos. Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad, ¿cierto? Os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y el versículo 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿No ven una similitud aquí al mensaje de Juan? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó ahí a huir de la ira venidera? Es el mismo mensaje. El mismo. Jesús, pues, estaba expresando las mismas palabras. Volvemos a Lucas, capítulo 7, versículo 26. Y bueno, algunos decían que Juan era ¿qué? Profeta. Y lo era. Los profetas fueron hasta Juan. Pero Jesús va más allá. Dice que Juan era más que profeta. En ese versículo 26 encontramos que él era más que profeta. Y también dice que era anunciado, dice que fue anunciado y fue confirmado y recordado por el mismo Señor. Anunciado y confirmado. Y el versículo 28 va más allá. Jesús hablando de ese profeta tan especial, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¡Qué expresión! ¡Qué expresión del mismo Señor hacia un hombre! Ninguno entre los nacidos de mujer. Uf. Y eso me pone la piel, hermanos, de gallina literal. No como Enzo, sino de verdad. ¡Qué expresión! Jesucristo hablando de este hombre de esa manera. Y es algo, a mí me maravilla, porque Juan, sin duda, había sido un hombre que había hecho la voluntad de Dios, más que profeta, pero también dice que fue anunciado. Versículo 27, me encuentro tres afirmaciones importantes
Porque dice, de quien está escrito. De quien está escrito. También dice, mi mensajero. O sea que Juan fue un profeta bíblico anunciado y confirmado, y Dios en la persona del Señor Jesucristo lo menciona aquí. Pero también dice, mi mensajero. La aprobación, el mensaje de Juan que Juan había dado, tuvo la aprobación del Señor Jesucristo. Interesante. El hermano hablaba ahora acá de un mensaje que se entrega, de dar cuenta a Dios. ¿El Señor estará aprobando mi mensaje? No lo está aprobando y es delicado. Pero el mensaje de Juan era aprobado por Dios. Mi mensajero. Sí, yo le envié. Lo que él dijo, lo dijo conforme a mi voluntad. Qué bonito, ¿cierto? El Señor expresándose así de un siervo, de un servidor que tenía su aprobación. Preparará el camino, y es la fidelidad de uno que había hecho la voluntad de Dios y que realmente había preparado el camino. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. El versículo 29 me muestra algo. Si hay aquí alguien desconcentrado, podría decir que Jesucristo estaba predicando de Juan. ¿Quién había predicado de quién? ¿O quién tenía que predicar de quién? Juan, del Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Nosotros nunca vamos a ser importantes. Somos instrumentos. Juan decía, una voz que clama en el desierto. Pero muy interesante, yo veo la manera como el Señor se refiere a Juan, y parece que Jesús estaba predicando de Juan. Porque dice el versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose por el bautismo de Juan. Realmente, lo que está haciendo el Señor es afirmando, reafirmando, confirmando que Juan había hablado con poder de Dios, que su mensaje tenía la veracidad de Dios. Y aún les estaba señalando porque le habían rechazado. Y aún eso lograba algo importante, ¿no? Versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Aunque esto voy a hacer énfasis un poco más adelante. ¿Qué pasó entonces? Versículo 29. Eso logró algo. El Señor, hablando del ministerio de Juan, logró algo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacían las personas? Se bautizaban con el bautismo de Juan. Qué interesante, ¿cierto? Por eso digo que parece Jesús predicando de Juan. Él estaba hablando de Juan, pero más que todo el mensaje de Juan. Y el mensaje de Juan dirigía los corazones ¿a quién? A Jesús mismo. ¿Sí entendemos la idea, hermanos? Y las personas, cuando Jesús hablaba de ese mensaje que Juan había expresado, decidían bautizarse. Decidían bautizarse. Muy bien. ¿Quién los bautizó? ¿Estaba Juan allí en aquel momento? ¿Sí o no? No estaba. Juan no estaba ahí. Juan 3:22, vamos a leer ahí para Juan capítulo 3, versículo 22 y el 23. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. ¿Quién vino? Jesús. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Qué hacía? Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. No estaban juntos, ¿cierto que no? Aquí dice que bautizaba, y Juan bautizaba en otro lugar, donde habían muchas aguas. Pero, si vamos ahí a Juan 4:1, Juan 4:1 y 2,
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Eso decía la gente. Pero mire lo que nos dice el versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quiénes bautizaban? Sus discípulos. Interesante, ¿no? Entonces allí en el pasaje de Lucas, la gente venía y eran bautizados, pero físicamente Jesús no los bautizaba, sino sus discípulos. Pero aún la gente decía que Jesús bautizaba, pensando en los que andaban con él y de alguna manera reconociendo el liderazgo de Jesús, que Jesús bautizaba. Muy bien. Lucas 7 nuevamente, versículo 33. Jesús sigue hablando de Juan y dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino y decían, demonio tienen. Ya vimos que no era uno que tenía los deleites como la prioridad, sino que prefería ayunar. Tenía otras prioridades. Mateo 9:14 dice que entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, los discípulos de Juan, ¿no? Al Señor, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahí está mostrando que Juan se movía de una manera muy diferente a las personas. Tenía prioridades diferentes. Él estaba enfocado en la sencillez, en dar a conocer al Señor, en presentar ese Señor, ese Salvador a las personas, y esa era su prioridad. Interesante, ¿no? La prioridad. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Pero hay unas frases del Señor Jesucristo después de la muerte de Juan. Hace, creo que 15, 20 días vimos el último estudio, la trágica muerte de este varón de Dios, tan aberrante, tan terrible, ¿cierto? Jesús mismo tuvo que hacerse en un lugar solitario después de semejante noticia. Y muere Juan y el Señor sigue hablando de él. ¿Qué personaje, Juan? No me canso de decirlo. Bueno, ahí mismo en Lucas 16, rápidamente, ya lo hemos nombrado, pero quiero que quede claridad de que es la Biblia la que nos habla. Lucas 16, la primera parte dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Hasta dónde? ¿Será que sobra decir eso, hermanos? Ya sabemos que vivimos en una actualidad donde se nombra a profetas que sí existen, pero que son falsos, apóstoles que existen, pero falsos, no son de los que Dios había designado, y la palabra es clara. Los profetas hasta Juan. Ya está. No hay más. Aunque en parte profetizamos, ¿cierto? Anunciamos eventos futuros, pero no más de lo que está escrito en este precioso libro, la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, los profetas hasta Juan. Mateo 17:10. Mateo 17:10. ¿Qué dice? Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Versículo 11, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Cuál era ese Elías que iba a venir? Anunciado desde la antigüedad, Juan mismo, Juan el Bautista. Las características, la santidad, la pureza de Elías en la persona de Juan. Muy bien. Pero ¿qué dice el Señor? Que no le conocieron.
Y eso habla del el rechazo a un mensaje. Hubo personas que vinieron a él, que se arrepintieron, que se bautizaron, pero sabemos que es una minoría. Sabemos que el grueso de la multitud siempre va a rechazar. Y el Señor Jesucristo habló de aquel Elías, Juan el Bautista, que había venido, pero ¿qué dijo? No le conocieron. Rechazaron el mensaje y los judíos tenían claro ese mensaje y ellos lo habían rechazado. Pero también dice en ese pasaje, ¿qué dice? Que hicieron con él todo lo que quisieron. Ya vimos cómo terminó Juan, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Al rechazo, pero a la barbarie, la manera terrible como Juan terminó, decapitado, cortándole la cabeza, por hacer bien o por hacer mal, por hacer bien, por obedecer a Dios. Y eso no tiende a caber en nuestras mentes, en nuestras conciencias. ¿Por qué? Si estoy haciendo bien, ¿por qué me tienen que pasar esas cosas? Hicieron con él lo que quisieron. Y estoy viendo acá, en esa frase, el Señor Jesucristo no aprobó nunca lo que hicieron con Juan el Bautista. No lo aprobó, pero lo permitió. Mucho cuidado, hermanos, con lo que creemos que Dios no va a permitir. Si aquí por hacer el bien el Señor permitió eso, imagínese por hacer el mal, cuántas cosas puede permitir el Señor, cuántas consecuencias de nuestras malas decisiones. Hicieron con él lo que quisieron. Y ahí Jesús sigue hablando de Juan. Muy bien. Juan capítulo 5, versículo 33. Jesucristo sigue hablando de este hombre que había muerto. Juan 5, 33. ¿Qué dice? Él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Lo tenemos? Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco, por un tiempo en su luz. ¿Cierto? Vamos hasta el 35. Perdón, yo empecé leyendo desde el 35 y era desde el 33. Ahí me equivoqué. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y ahí, pensando en Jesús, veo dos cosas importantes en ese pasaje. Él dio testimonio de la verdad. ¿Qué dijo Jesús de Juan? ¿El qué? Él dio testimonio de la verdad, aprobando una y otra vez el ministerio de Juan. Él dio testimonio de la verdad. ¿Qué expresión? ¿Qué reconocimiento? Porque sabemos que el Señor es galardonador, que es justo, que es bueno, que reconoce la obra, que un día tendrá coronas, ojalá, para nosotros también, porque las obras están indicadas, la obediencia, la fidelidad nuestra, el esperar a nuestro Señor, tiene recompensas. Y el Señor está reconociendo el ministerio de Juan. Da temor, hermanos, da temor cuando a veces no sabemos, hermanos, cómo estamos ejerciendo nuestra labor. En lo personal, a veces tengo momentos donde en intimidad con el Señor siento temor por la labor. Pero cuando veo este testimonio, Jesucristo hablando de Juan, diciendo, Él dio testimonio de la verdad. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo. El Señor mismo aprobando un ministerio. Pero hermanos, el versículo 35, Juan 5, 35 dice, Él era.
¿Qué era Juan? Antorcha que ardía y alumbraba. Que ardía y alumbraba. Hermanos, esto habla del celo, de la santidad de Juan. El celo por un Dios santo, por un Dios perfecto, que no se puede tolerar, hermanos, el pecado. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Decía Juan. Hermanos, repito muchas veces, en la actualidad solamente se habla del amor de Dios. Las iglesias, las megaiglesias, no te van a hablar de juicio, no te van a hablar de castigo, no te van a hablar de justicia, solo te van a hablar de misericordia, de amor, de ternura. No es así. Hay un equilibrio. Aún en la iglesia a veces percibo eso, que el amor de Dios, que el amor. Hermanos, amor sin justicia no existe. Juan era antorcha que ardía, que tenía un celo por la santidad de Dios y alumbraba. Y ese alumbraba es un testimonio. ¿Sí entendemos la idea? Cuando vamos por un lugar oscuro y de repente no podemos caminar, ahí sacamos, ¿cierto?, el celular y tratamos a buscar porque necesitamos la luz para caminar. Juan era eso. Juan reflejaba luz, ardía en celo por la santidad, por la justicia de Dios. Alumbraba. Su vida era de testimonio a otros. Y lo estamos viendo, el Señor no para de hablar de Juan. A veces trato de acomodar la idea en mi cabeza y Jesucristo hablando y hablando de Juan. Yo no sé si habló tanto de un personaje. Ustedes me dirán, si el Señor hablaba tanto de un personaje como habló de Juan. Estoy hablando de un hombre. La justicia de Dios. Los que pensamos que solamente es el amor. Dice la Biblia que el trono de Dios, su fundamento es la justicia. El trono donde Dios está fundamentado en justicia. Y es interesante la manera como el Señor se dirige a él. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Otros detalles, Mateo 16:13, Jesús hizo una pregunta. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Mateo 16:13. Hay otros detalles ahí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y es muy interesante porque Juan había muerto, pero llegó a ser una persona de un renombre, porque ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Mire los nombres que estamos citando acá, de grandes siervos de la antigüedad. Solamente podían compararle con hombres santos. Los profetas más relevantes que encontramos en la Escritura. Pero ahí estaba el nombre del que el Señor dijo más que profeta, Juan. Marcos 6:14. Recuerden que Herodes decapitó a Juan por petición de su amante. Y en Marcos 6:14, ya Jesús estaba actuando, cumpliendo su ministerio personalmente él. Juan había hecho una labor, pero aquí estaba Jesús mismo cumpliendo su ministerio. Ya Jesús había hecho milagros, ya las personas empezaban a nombrar de ese hombre tan extraño. Y dice el versículo 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, ¿qué dijo Herodes? Juan el Bautista ha resucitado de los muertos,
y por eso actúa en él estos poderes. Interesante. Será poderoso. Exclamó su padre Zacarías de ese niño. Será poderoso. Y Juan fue poderoso. Pero qué ignorancia la de Herodes. ¿Sería más poderoso Juan que el hombre que realmente estaba actuando ahí, Jesucristo? Pero ¿por qué llegó a pensar de Juan de esta manera? Y creemos que el mismo Herodes había quedado impactado con la santidad de Juan. Recuerden que dice que le oía de buena gana. Incluso al principio intentó matarle, pero después decidió ponerle a salvo, hasta que cometió esta imprudencia y esta mujer pidió su cabeza. Pero ¿qué veo acá? Juan muerto y aún le está hablando a la conciencia de Herodes. Su mensaje, él lo podía recordar: arrepentíos. Una conciencia cauterizada, una conciencia cerrada ante las verdades de Dios, una conciencia que ha decidido no creer en el mensaje de salvación. Ese es Juan, el que yo decapité. No, 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 Herodes, estás equivocado. Es Dios mismo, más poderoso que Juan. Y tuvo la oportunidad de entrevistarse con él y de burlarse de él. Bueno, Mateo 11, rápidamente, hermanos, avanzamos. Dice Mateo 11, un solo versículo. Son detalles que están ahí en la escritura. Mateo 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Eso ya lo hemos nombrado, pero en el estudio final de los detalles de Juan, quería que quedara nombrado. Juan tenía ¿qué? Discípulos, ¿cierto? Él envió 2 de sus discípulos. Él tenía sus propios discípulos, personas, aprendices, seguidores. Esta semana hablábamos con los varones el jueves de la palabra seguidores, ¿cierto? Y de alguna manera, hermanos, no buscamos seguidores, ¿cierto? Los hombres no buscamos que nos sigan a nosotros. Pero Juan tenía personas que querían imitar algo de él. Y era su santidad y su amor por el Señor. Discípulos, aprendices, dispuestos a escuchar para poner en práctica. Juan tenía entonces sus propios discípulos. Ya vimos Mateo 9:14 rápidamente. Ayunaba, ¿cierto? Su prioridad no era los deleites. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, nuevamente discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ya hablamos de esto, pero quiero que quede registrado. Pero hay algo maravilloso. Lucas capítulo 11, hermanos. Busquemos ese pasaje, Lucas 11. Es que son detalles que parecen insignificantes, que los hemos leído cientos de veces, hemos pasado por ahí. Cientos de veces hemos pasado leyendo estos pasajes. Lucas 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Dónde? En un lugar. Y cuando terminó, me imagino que los discípulos lo miraban allá en su reverencia con el Padre. ¿Cómo sería una oración de Jesucristo al Padre? ¿Cómo sería? Y ellos lo miraban, lo observaban. Está hablando con el Padre. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo? Como también Juan enseñó
a sus discípulos. Qué bonito, ¿cierto? Mire qué información en un solo versículo. Juan tenía a sus discípulos, pero Juan les enseñaba ¿a qué? A orar, a orar. Les instruía, tal vez los guiaba, ¿cierto? A veces cometemos errores cuando oramos, ¿cierto? Nos referimos al Padre de una manera diferente a como nos lo presenta el Señor en las Escrituras. La santidad, la seriedad, la fe, qué sé yo. Pero mire qué detalle impresionante en un solo versículo. Juan era uno que enseñaba a sus discípulos a orar. Qué interesante, qué maravilloso. Hermanos, qué importante la oración. Juan hacía énfasis en esto a sus discípulos. La importancia de la oración y la manera de dirigirnos a ese Señor al que estamos orando, ¿cierto? Un detalle maravilloso. Juan capítulo 10, rápidamente, hermanos, vamos a tratar de avanzar un poco rápido. Juan 10, recuerden que dijimos que Juan había sido un hombre poderoso, ¿cierto? Zacarías lo anunció así, que iría con poder. Juan 10, 40 dice, hablando de Jesús, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. ¿Quién había ido primero allá? Juan. ¿Qué estaba haciendo? Bautizando. Jesús va allá, recuerden que Juan había preparado el camino, pero dice, y muchos venían a él y decían, ¿qué decían? Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Uy, hermanos, qué versículo más impactante. No hizo milagros, mire, no hizo señales. Entonces, ¿por qué decimos que Juan era poderoso? ¿Por qué era poderoso? ¿En dónde estaba basado el poder de Juan? ¿En dónde? ¿Qué dice ahí? En la verdad, en el mensaje, en quien había enviado, le había enviado a manifestar, a dar a conocer su santidad, su salvación. Y las personas, al ver a Jesús, podían decir, mire, Juan no hizo milagros. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Podían ver el mensaje de Juan reflejado en la persona del Señor Jesucristo. No había fallado, no había mentido. Había predicado con fidelidad. Había expresado tal cual como ese Salvador iba a ser. La verdad. Maravilloso, ¿cierto, hermanos? ¿Y qué ocasiona eso, hermanos? Versículo 42. Y muchos creyeron en él allí. Hermanos, la fidelidad, la veracidad del mensaje. Entregar un mensaje tal cual como el Señor nos lo ha entregado, tiene que producir arrepentimiento y salvación. Y aquel día, muchos creyeron, sí, en Jesús, que iba a ser el Salvador, pero tuvieron en cuenta la verdad del mensaje de Juan. Pero si volvemos a Lucas 7, muchos desaprovecharon también la oportunidad. Lucas 7:30, rápidamente. Yo sé que está haciendo calor, vamos a tener un poco de paciencia, hermanos, para no subirme dentro de 8 días a hablar de Juan acá una vez más. Quisiera terminar hoy, hermanos. Lucas 7:30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Atención,
Los fariseos, ¿quiénes más? Los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Este tipo de versículos algunos los tuercen, ¿cierto? Para decir cosas que la Biblia no dice. Ahí me quise dirigir a la nueva versión internacional. Nos ayuda un poquito a entender el versículo. Dice, pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. ¿Sí ven que cambia un poquito la idea? Es la misma enseñanza, pero esta versión nos indica que Dios tenía un propósito en ellos y ellos ¿qué hicieron? Lo rechazaron, lo rechazaron. Muy interesante también, a veces nos descrestamos con los que estudian, con los que conocen el hebreo, el griego. Esto no es, hermanos, garantía para nada. Si Cristo no actúa en el corazón, esto no es sino conocimiento vano. ¿Por qué creemos que el que sabe griego, el que sabe hebreo, necesariamente tiene la verdad? Ya vimos la sencillez de Juan. ¿Cómo era Juan? ¿Quiénes eran estos? Los expertos. Aún los escribas conocían cada detalle de la palabra de Dios y fueron los más rechazadores del Señor Jesucristo. Los más duros de corazón. ¿Cómo podemos entender esto? Los expertos, los que conocían el idioma original. Esto no es garantía de ninguna manera. La única garantía es disponernos ante Dios. Señor, aquí estoy. Soy un indigno, soy un ignorante. Enséñame tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. ¿Qué más? Hermanos, algo interesante, porque uno oye al Señor hablando de Juan, y podríamos equivocarnos. La tendencia del ser humano es poner la mirada en el hombre. Mateo 11:1. Vamos rápidamente, hermanos. Dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel. ¿Dónde estaba Juan? Y al enterarse de que lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos que le preguntaran. ¿Qué le preguntaron? ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué vemos acá? Porque Jesucristo no ha hecho sino elogiar a Juan. ¿Qué vemos acá, hermanos? La humanidad de Juan. La condición real de nosotros, que a veces nos creemos más santos que otros, que a veces nos creemos más piadosos que otros, pero que tenemos también malos pensamientos, que llegamos a dudar de muchas de las cosas que la palabra dice. Tenemos que reconocer eso. Juan estaba dudando de Jesucristo mismo. Y es algo impactante, hermanos, nuestra humanidad. Tenemos que luchar con una condición real. Si no ponemos la mirada en el Señor, en la verdad, pues vamos a dudar y vamos a seguir dudando. Pero cuando empezamos a dudar, tenemos que apoyarnos en la verdad y seguir adelante hacia Él. Esa es la idea. Y es interesante que Jesús nos reprocha. Jesús nos reprocha eso. No dice, mire, dígale a Juan que cómo así, que si estoy haciendo las señales que estoy haciendo, ¿qué le pasa? No. Versículo 4. Voy a leerlo hasta el 11, hermanos. Dice, le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados. Me quedé en la versión anterior, ¿cierto? ¿Qué más? Del 4 al 11, entonces, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio.
Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y aún añade, mientras ellos se iban, comenzó a decir de Juan a la gente. Ahí es donde dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ante la duda de Juan, vaya, dígale simplemente lo que están viendo. Pero nunca se refirió con malas palabras a Juan. Es más, creo que grandes expresiones en cuanto a Juan. Y el Señor conoce, hermanos, nuestras dificultades. Conoce que somos débiles, que fallamos, que dudamos, aunque pecamos. Él entiende eso. Pero ¿cuál es la práctica? ¿Cuál es mi vida? Una cosa es fallar, dudar, caer, y otra cosa es vivir una vida de pecado, muy diferente. El Señor entiende nuestra debilidad y está dispuesto a animarnos, a soportarnos, a llevarnos. Hermanos, Juan se toma en serio cuando dijo que es necesario menguar, pero que el Señor, ¿qué? Crezca. Él se tomó eso muy en serio, hermanos. Vamos a Juan capítulo 1, nos devolvemos un poco. Versículo Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Recuerden que Juan tenía ¿qué? Discípulo. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ya había dicho que ese Cordero, ¿qué hacía? Quita el pecado, ¿cierto? Versículos anteriores. Pero dice el versículo 37, lo oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué hicieron? Recuerdan que una vez vino alguien capciosamente a decirle a Juan, Juan, aquel de quien tú hablas está allí. Y las personas ya no vienen a ti, sino que van a quién? A él. ¿Qué contestó Juan? Ese mi gozo, ambas frases están ahí, ese mi gozo está cumplido. Es el objetivo, es a lo que he venido. Que me abandonen a mí, pero que le sigan a él. Mi gozo está cumplido. Se lo tomo en serio. Y aquí, cuando él dice, ese es el Cordero de Dios, dos de sus discípulos, ¿qué hacen? Le abandonaron y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran, hermanos? ¿Quiénes eran? Versículo 38 al 40 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, hermanos, estoy pensando en la escena exacta. Es que estaban cerca. A veces se cruzaban por ahí, por algún camino, por alguna calle. Por eso dice que cuando le vio venir, ahí venía el Señor. Y él les presentó a Jesús como la única opción de salvación. Cuando vinieron a preguntarle a Juan si él era el Mesías, ¿qué hizo él? Dice, confesó y no negó. Dijo, yo no soy el Cristo. Yo no soy. Pero dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hace un discípulo cuando su líder le muestra la verdad? Hay algunos que dan la vida por su líder. El líder debe dirigir a las personas a Cristo, aunque eso incluya que me rechacen a mí. Y en eso fallamos nosotros, los hombres, ¿cierto? En eso fallamos, sin duda. Pero hermanos, estoy viendo la escena. Ah, bueno, ese es el Cordero. Juan, muchas gracias por la enseñanza, gracias por enseñarnos a orar, gracias por predicarnos la verdad. Fue un honor. ¿Y qué hicieron?
tras Jesús. Tras Jesús. 38. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, dijo, ¿qué dice él? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vengan, venid, ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Cómo? ¿Quiénes eran? Andrés y su hermano Pedro, el apóstol, el reconocidísimo apóstol Pedro. ¿Sabíamos eso? Que eran discípulos de Juan el Bautista. ¡Wow! Qué bonito, ¿cierto? Qué impactante historia, hermanos. ¿Quién sería Pedro? ¡Ja! ¿Cuántos estudios nos llevaríamos hablando de Pedro? Pedro y su hermano Andrés, discípulos de Juan. Y Juan los animó a seguir al único que podía salvar. No era él, no era él. Qué bonita historia, ¿no? Y el versículo 41 dice, este halló primero a su hermano Simón. ¿Quién? Andrés. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Qué bonito. Qué hermoso, hermanos, la palabra de Dios. Hemos hallado al Mesías. Me recuerda la samaritana, ¿no? ¿No será ese el Cristo, el Mesías? Dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿Y cuántas personas creyeron? Primero por lo que ella dijo y después por lo que escucharon del mismo Jesús. Hemos hallado al Mesías. ¿Qué noticia le da Andrés a su hermano Pedro, Simón, el gran apóstol Pedro que sería? Hemos hallado al Mesías, hermanos. ¿Cuánto nos falta expresar, como el hermano Faber nos decía ahora, a nuestra familia, a las personas que van al infierno? ¿Cuánto nos falta expresarles que nosotros hemos hallado al Mesías? Que le hemos conocido y que hemos verificado que Él es la verdad. Hemos hallado al Mesías. Hermanos, qué pobres de mente y de espíritu y de visión somos cuando creemos que necesitamos muchos pergaminos para ir a decirle a mi familiar, a mi vecino, a mi amigo, he hallado al Mesías. Solo eso. ¿Y quién fue Pedro, hermanos? ¿Quién fue Pedro? Sí, uno que falló, uno que negó al Señor. ¿Cuánto le usó también, cierto? En su debilidad. Mire, el Señor está esperando que le sirvamos. Así tan imperfectos como somos, está esperando que le sirvamos. Que le creamos a Él y que actuemos como verdaderos siervos del que es la verdad. Lo demás, hermanos, es una historia sin duda maravillosa, pero le trajo a Jesús. Le trajo a Jesús. Solamente voy a leer para terminar Lucas 1:13. Voy a terminar como empecé. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de ¿quién? De Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que todos, que muchos, desafortunadamente, muchos, no todos, de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Aunque no lo reconozcan, aunque lo nieguen, es Dios de ellos. Él es Dios de toda carne, aunque le sigan rechazando. Él es Dios de ellos.
Y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Lo hizo? ¿Preparó los corazones? ¿Preparó el pueblo? ¿Preparó el camino del Señor? ¿Lo hizo, hermanos? Creo que sí. Señor nos ayude, hermanos, a imitar a personas como Él. Oramos. Padre Dios, gracias damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que poseemos, Señor, y que nos da testimonio de la verdad. Ayúdanos, Señor, anímanos a tener la sabiduría, Señor, a tener el carácter, la personalidad, en algún aspecto de Juan, también la santidad, también su humildad, para dar a conocer a Cristo. Te lo rogamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermano, muchas gracias por la paciencia.